Bienvenidos a DW, los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. La pandemia está provocando, entre otras cosas, una drástica contracción del empleo y de los ingresos en América Latina y el Caribe. La Organización Internacional del Trabajo estima que la región ha perdido alrededor de 50 millones de empleos a causa de la crisis desatada por la COVID-19. Con la crisis todavía muy lejos de su fin, se habla ya de una nueva década perdida en América Latina. ¿Hasta dónde llegarán los efectos del coronavirus y cuánto demorará la región en estabilizarse? Conversamos de esto con Vinicius Piñeiro, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Señor Piñeiro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Silvia. Un placer estar con ustedes. En los últimos 10 meses, los mercados laborales de América Latina y el Caribe han retrocedido al menos 10 años. Llegamos al 2021 con el empleo en terapia intensiva. ¿Cuál es la situación al mes de enero? Bueno, Silvia, la verdad es que estamos pasando por el peor momento en la historia del empleo en América Latina. Cerramos el año con algo como 30 millones de personas empleadas, que es el nivel más alto de la historia. Y eso significa una tasa de desocupación de algo como 10,6%. Pero más allá de eso, porque la desocupación en este caso solamente la punta del iceberg, hay como 23 millones de personas que simplemente desaparecieron del mercado de trabajo. Entonces, por eso decimos que son 50 millones de personas que están faltando, ¿no?, en el mercado de trabajo en América Latina. Por supuesto, eso nos pone en terapia intensiva, ¿no?, y requiere una respuesta muy ambiciosa, ¿no?, por parte de los gobiernos. Es verdad que hay señales de recuperación a medida que las medidas sanitarias, ¿no?, en especial de confinamiento, se tornan más flexibles, es decir, se contiene la propagación del virus. Hay algunos señales muy tímidos de recuperación económica, pero todavía es muy temprano, ¿no?, para decir cuánto tiempo va a tardar la crisis. Pero algo es cierto, ¿no? Es fundamental medidas muy ambiciosas de apoyo a los empleos, a las empresas y también a los ingresos, ¿no?, para mantener la demanda agregada, que por su vez también genera más actividad económica. Claro, bueno, sin duda es una situación terrible en la que usted me habla. La región ha sido duramente golpeada por esta crisis, más que otras en el mundo. ¿Cuáles son las condiciones específicas de América Latina que han favorecido esta evolución tan negativa del empleo? No, sin duda, la región ha sido la más copiada del planeta, ¿no?, comparado incluso con los países africanos y asiáticos también. Primero, los altos niveles de informalidad, ¿no? Yo creo que en América Latina estamos hablando de una de cada dos personas, ¿no?, trabajando en situación informal antes de la crisis. Y la alta informalidad impidió la efectividad de políticas, por ejemplo, de confinamiento, ¿no?, de control sanitario. Porque a la medida que por ejemplo, decretaban-se la clausura de negocios, clausura temporaria, o las limitaciones, por ejemplo, a los mercados, ese tipo de política no llegaba a los informales, que seguían sus actividades económicas, porque primero era muy difícil, ¿no? Es muy difícil pedir a uno que vaya hacia un confinamiento cuando no tiene, por ejemplo, una nevera, ¿no?, para estocar alimentos, o no tiene recursos, ¿no?, para comprar estoques, ¿no? O sea, que personas que viven a cada día con los recursos que tienen por día. Entonces, eso ha limitado mucho la efectividad de las políticas de control, ¿no? Así que muchos países, incluso algunos que tomaron medidas más duras y rígidas de circulación, observaron un aumento muy grande, ¿no?, del nivel de contagios, lo que tuvo un impacto sanitario muy grande y, por consecuencia, también un impacto sobre los niveles económicos. Entonces, alta informalidad. Otro, la falta de espacio fiscal. Por más que se ha implementado políticas de apoyo a empresas, hay una limitación estructural muy grande en los países que ya venían con una baja tasa de crecimiento y bajo espacio fiscal para implementar estas políticas. Y también altos niveles de desigualdad, ¿no?, porque en nuestros casos la pandemia se ha propagado por clases sociales, ¿no? Y es muy interesante cuando comparamos con otros países. Las olas de la pandemia venían por territorios o por localidades, por ciudades, estados. En nuestro caso vino por clases sociales, así que la segunda ola, y eso te da una imagen muy clara, ¿no?, de cómo nos organizamos. Los que tenían capacidad de protegerse, por su momento lo hicieron,
pero si nadie se asegura hasta que todos estén seguros, ¿no? Y la alta informalidad y desigualdad es una limitación para eso. Señor Piñeiro, ¿cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Cuáles se han visto más afectados por esta pandemia? Desde luego, los sectores de servicios, ¿no? Y en especial turismo, ¿no? Turismo ha sido muy golpeado por la pandemia y va a tardar bastante tiempo hasta que se recupere. Que por más que se instituyan protocolos sanitarios de protección en las medidas de salud y seguridad del trabajo, todavía queda mucho, ¿no? Para que se recupere la confianza, ¿no? Y que la gente regrese, o sea, para que regrese a sus actividades, en especial el turismo, pero no solamente, ¿no? Todos los sectores, en especial los que no tienen capacidad de hacer el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, algunos sectores de comercio, no todos, ¿no? Porque hubo un gran impulso, ¿no? del telecomercio, ¿no? Pero sectores en América Latina, de acuerdo con un estudio que hicimos, somente 1 de cada 5 trabajadores podría teletrabajar, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Europa y en otras partes, casi la mitad de las personas podrían hacer su trabajo desde casa. En nuestras economías, que son caracterizadas por un nivel de informalidad, desigualdad y baja productividad, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Que el teletrabajo sea extensivo a gran parte de los trabajadores. Y eso también es una limitación estructural. Entonces, turismo fue muy perjudicado, los sectores de servicios en general, en especial restaurantes, y muchos sectores también relacionados con la actividad, en especial de prestación de servicios, como por ejemplo las ventas, ¿no? Que tuvieron una dificultad de pasarse al telecomercio, ¿no? Señor Piñeiro, llama la atención que poco más de la mitad de los nuevos inactivos, de los cuales 12,2 millones fueron mujeres. ¿La condición de género ha jugado algún rol en la distribución de estos nuevos parados, sin duda alguna? ¿Nos puede explicar esta situación? No, totalmente. La pandemia, cuando decimos que hemos retrocedido 10 años en 10 meses, parte de eso tiene que ver con el declinio de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Por un lado, las mujeres estaban o están sobrerepresentadas en sectores más afectados, como mencioné, el sector de servicios, hay turismo y otros relacionados con la prestación de servicios. Claramente eran sectores que tenían una predominancia femenina y en muchos casos cerrarse o paralizar sus actividades, eso significa un aumento de desocupación y incluso muchas se retiraron del mercado de trabajo. Por otro lado, en un ambiente en que gran parte también de los hogares estuvieron bajo condiciones de confinamiento y con teletrabajo, hubo una sobrecarga desproporcional de trabajo sobre las mujeres, también por cuenta de que las escuelas estuvieron cerradas, ¿no? Y eso se ve en muchas encuestas, ¿no? Que se están produciendo en Latinoamérica, lo que conlleva a una situación de también un estímulo a la disminución de la participación en el mercado de trabajo y en algunos casos también aumenta la violencia doméstica y otras cosas que hemos observado. Entonces la pandemia ha sido desproporcionalmente a las mujeres y también los jóvenes, ¿no? Hoy tenemos una situación que 1 en 4 jóvenes está Señor Piñeiro, quisiera detenerme un poco en el caso de las mujeres. ¿Usted afirmaría entonces que se ha agudizado la brecha salarial de género con la presencia de la COVID-19? Se ha agudizado la brecha de participación, ¿no? Sobre la parte salarial todavía hay que hacer más estudios, pero la brecha de participación en el mercado de trabajo, eso es cierto, ¿no? Ya hemos visto que la tasa de desocupación de las mujeres ha sido más grande, más elevada que la de los hombres, ¿no? Y la participación en el mercado de trabajo ha retrocedido como 10 años. Hoy estamos como al inicio de los 2010 y casi al inicio del siglo en términos de tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces, eso es una cicatriz que nos deja la pandemia muy grave, ¿no? Y que hay que hacer todos los esfuerzos para recuperar el tiempo perdido y para buscar la igualdad de género, ¿no?
En cuanto a los jóvenes, que usted lo tocaba anteriormente este tema, la OIT habla de 6 millones de mujeres y hombres entre 15 y 24 años que han quedado sin empleo o inactivos. ¿Qué implicaciones podría tener esto para el futuro de la economía en América Latina y el Caribe? Eso es lo que llamamos de la generación de confinamiento, de lockdown generation. Y es una tragedia, ¿no? de largo plazo, ¿no? Porque ahí estamos hablando no solamente de las oportunidades para los jóvenes, de cómo eso va a afectar su vida, pero también estamos hablando de destrucción de capital humano. Sabes que en estos momentos, ¿no? Hasta entre los 16 y 24 años, es un momento muy importante, ¿no? en el pasaje de la escuela hacia la vida profesional, ¿no? Es un momento en que los jóvenes están completando sus estudios y ya empezando a activarse, ¿no? en términos de participación en el mercado laboral. Y si uno pierde este puente, es muy difícil, ¿no? restablecerlo después, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un joven completa sus estudios ya en el primer año, segundo año, tercer año ya no encuentra trabajo, él sale, aparece en las estadísticas como lo que llamamos de ni, los que no están ni en la escuela ni en el mercado laboral. Y ahí uno se pregunta, ¿dónde están? ¿No? Gran parte de ellos, por ejemplo, puede ser que vayan a hacer actividades ilícitas, ilegales, o entonces migren, ¿no? para otras partes, ¿no? Entonces, en este momento es un momento que justamente les tocó la pandemia, y que puede significar un prejuicio, una cicatriz muy profunda para el largo plazo. Bueno, y en términos de empleo, ¿cuáles han sido los países más afectados por la pandemia y cuáles podrían recuperarse más rápido de esta crisis? En términos de América Latina y del Caribe, ¿no? Desde luego Perú ha sido uno de los más afectados, ¿no? y también otros, los países andinos, ¿no? Ecuador, Bolivia, tuvieron un impacto muy grande. Los países de ingreso medio, como por ejemplo Brasil, México y Argentina, hubo un impacto muy brutal al inicio, pero a la medida que se fueron flexibilizando las medidas sanitarias, ese impacto ha sido diluido y hay señales de recuperación, pero que todavía son muy incipientes, ¿no? Es muy difícil decir que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Los países que lograron al mismo tiempo buscar un equilibrio entre la reactivación económica y el control sanitario han sido los que han mejor desempeñado. Y ahí juega un rol súper importante las medidas de seguridad en el salud del trabajo. Hoy la seguridad en el salud del trabajo, las medidas de prevención, son medidas que están en el límite entre la vida y la muerte, entre la activación económica o el desempleo, entre la falencia de un negocio o el éxito de un negocio. Así que, claro. Y eso, el mundo del trabajo nunca será el mismo después de la pandemia, y la seguridad del trabajo es fundamental, ¿no? Y eso, claro. En muchos casos, ha permitido una reactivación segura, no completamente exenta de riesgos, ¿no? Porque cuanto más aislamiento por las características sanitarias, cuanto más aislamiento mejor, se mejora la posibilidad de control del virus, pero en algunos casos, como ha sido muy difícil, ¿no? mantener el aislamiento por periodos muy largos, la seguridad de salud del trabajo ha mostrado efectividad en términos de protocolos, ¿no? que han funcionado como... Sí. Pese a que la CEPAL espera que en el 2021 se produzca un efecto rebote en las economías latinoamericanas, la organización estima que Venezuela será el único país de la región que no va a crecer. ¿Cuáles son las previsiones de la OIT al respecto? ¿Podría haber una ralentización de la caída económica? No, mira, estamos trabajando con un escenario de un crecimiento económico que será muy tímido, ¿no? Ahí, de manera optimista y ahí también... tomando en cuenta las previsiones de la CEPAL, pero también las del Banco Mundial, estaríamos hablando de un escenario de crecimiento económico de unos 3%, en una perspectiva más optimista, en que hay una disponibilización de las vacunas de manera expresiva hasta el segundo semestre, aunque todos los países hasta el segundo semestre hayan tomado medidas, ¿no? de universalización o de la vacunación, entonces por lo menos una gran parte de la población esté vacunada. En ese escenario podría haber un rebote de hasta 3%. Pero a la medida que
falta de eficiencia en términos de distribución de las vacunas, este escenario podría bajarse al 1,8% de crecimiento. Y eso se traduce en una recuperación de un mercado de trabajo bastante lenta y bastante tímida para ese año entrante, ¿no? Es una recuperación, por supuesto, es la idea que hemos ya llegado al fondo del pozo, ya está presente, ¿no? Y eso fue el año pasado, pero todavía es una recuperación que es muy tímida, muy débil, que requiere todavía medidas de estímulo, ¿no? Y eso depende, por un lado, del control de la expansión de la vacunación y, por otro lado, la capacidad de los estados de seguir con medidas expansionistas, ¿no? En especial de apoyo a las empresas, de apoyo a los ingresos y apoyo a los empleos. Señor Piñeiro, muchísimas gracias por esta entrevista con DW. Bueno, gracias a ustedes. Y cuídense.